7:49 minutos. Saludamos a nuestro primer invitado, el economista Marco Flores. Está con nosotros vía telemática, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas. Economista Flores, qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias en su primera emisión a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como lee los resultados, y hay un nuevo presidente electo, el señor Daniel Noboa de ADN. El país se ha pronunciado más del 50%, 52% en efecto, a favor de esta tendencia política y de esta visión que tiene el Estado. ¿Cómo mira los resultados y qué se debe esperar del modelo o de la propuesta económica que ha presentado el candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa? Buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, economista, por favor. Disculpe. Buenos días, Licenia. Un saludo cordial para usted, para Alexis y, por cierto, para toda su audiencia. ¿Cómo leo los resultados? Bueno, creo que en los próximos días y semanas el país y la gente podrá verificar, podrá resolver una gran pregunta. Si cometió en esta elección un error histórico o si acertó con la decisión. Esta es una elección donde estaba en juego mucho. Fundamentalmente se contraponían dos modelos. Un modelo que cree en la buena economía, que cree en la justicia social, que cree que el crecimiento económico debe ser compartido, que la tasa de crecimiento no es simplemente una tasa, sino que tiene dirección, que ese crecimiento con dirección enfoque el empleo y, por supuesto, trata de dar oportunidades de progreso a la gente de menores recursos, a la clase de menores ingresos y, en general, a los pobres y vulnerables. Frente a eso hay un modelo bastante conocido, que es el modelo neoliberal, que se ha venido aplicando en el Ecuador los últimos 6 años, caracterizado por políticas que conducen hacia un Estado mínimo, pero un Estado mínimo no en la burocracia, sino un Estado mínimo en inversión pública, en los servicios, en la salud, en la educación. Ecuador tiene un problema gravísimo de educación, gravísimo, que tiene que irlo resolviendo de a poco, pero poniendo el dinero necesario para calificar mejor a la gente. Tiene problemas graves de productividad, en fin. Pero este modelo, además, es un modelo que cree que los beneficios se filtran por derrame, es decir, de arriba hacia abajo, lo cual ha sido descartado por los principales economistas del mundo desde hace 50 años. Nadie cree ya en esa vieja doctrina del derrame de arriba hacia abajo. En el Ecuador, luego de 6 años, estamos viendo lo que tenemos. Una economía, más allá de lo que acaba de decir el presidente Lasso, que deja una economía en crecimiento. Una economía que el Banco Central estimó que iba a crecer este año en 3.1%, luego la bajó al 2.6%. Y luego la baja al 1.5. Imaginemos lo que significa tener un crecimiento económico de 1.5 en un país que requiere crecer al 5% anual y de manera sostenida, es decir, a lo largo de varios años. 5% anual no solamente para mantener el empleo, sino para generar nuevo empleo y para reducir pobreza. Cuando China sacó a 750 millones de chinos de la miseria, lo hizo porque tuvo una economía que creció durante 20 años sobre el 10%. Este es uno de los graves problemas que tiene el Ecuador. Un crecimiento muy frágil, un crecimiento además no solamente frágil, sino inestable, que no es sostenido y que por supuesto deja fuera a un enorme segmento de la población ecuatoriana, aquellos que están en el subempleo, los 300.000 ecuatorianos que han emigrado al exterior en los 2 últimos años. Entonces, aquí se están confrontando dos modelos. El primero al que me referí, que es el que estaba ofreciendo Luisa González. El segundo, que es la conjunción de los elementos, porque la batalla de Luisa González, a quien creo que la historia ecuatoriana le reconocerá en su esfuerzo y le reconocerá como una mujer que, en primer lugar, se preparó tan bien, estaba lista, pero que además tenía y tiene una profunda vocación social. Algún momento la historia va a reconocer el formidable trabajo que ha hecho. Ella ha tenido que vérselas aquí con el gobierno, con los grandes medios de comunicación, con una minga de partidos políticos, todos contra ella.
y además con una chequera a disposición para realizar grandes gastos. A eso ha enfrentado, y lo ha enfrentado realmente con gran solvencia, como la gente es testigo, ¿no? Yo no estoy señalando algo que no haya ocurrido. Y no solamente eso, pues, Alexis y Liceña, sino que cuando la candidata Luisa González tenía sobre el 40%, es asesinado Villavicencio. Es asesinado Villavicencio y uno se pregunta por qué lo asesinaron. Y claro, tiene una caída en las estadísticas de votación. Y por si eso fuera poco, mientras ella seguía avanzando en el camino, es una persona honesta, ¿no? Una persona clara, sin tapujos, sin verdades a medias, sin mentiras, se mostraba francamente sencilla, una persona que viene desde abajo. Realmente yo he admirado mucho el trabajo de ella. Mientras venía realizando este trabajo, con los medios que tenía a disposición, se produce el asesinato de estos sicarios en las últimas horas. Sí, ella ha tenido que luchar con una serie de circunstancias adversas específicamente para la tienda política que a ella le estaba impulsando. Y sin embargo, mire usted, es la primera vez que una mujer ecuatoriana, manabita en este caso, ella ha barrido en Manabí, es la primera vez que una mujer ecuatoriana llega a la posición a la que ella ha llegado. Realmente merece un aplauso y de pie. Y creo que en los próximos días y en las próximas semanas ella fortalecerá su presencia política y su liderazgo en el país. Porque sin duda alguna estamos ante una persona que ha desarrollado un gran esfuerzo con absoluta honestidad, que ha entendido lo que es la economía, que ha entendido lo que es el bien común y algo fundamental, que no tiene intereses en conflicto. Concluyo diciéndole lo que comencé diciéndole al principio. En los próximos días, el Ecuador sabrá si acertó con la decisión tomada el día de ayer o se ha cometido un error histórico. El triunfo que obtiene el señor Noboa, a quien hay que desearle el mejor de los éxitos y que Dios lo bendiga, sinceramente. El triunfo que ha obtenido el señor Noboa básicamente le entrega la Sierra Central. Digo básicamente porque ahí está concentrada la Sierra Central y la provincia de Pichincha. También habrá que ver cuál va a ser la posición de la CONAIE y las organizaciones indígenas que mantuvieron, entre comillas, un cauto silencio frente a lo que venía ocurriendo. Digo cauto entre comillas. En fin, creo que hay mucho por desenvolver, hay mucho por conversar, no tanto que analizar. ¿Cómo recibe la economía? En ruinas. Y brevemente le digo por qué recibe en ruinas, porque hay que sustentar lo que uno dice. ¿Cómo recibirá el gobierno del señor Noboa la economía? En ruinas. ¿Por qué? Porque fiscalmente en ruinas me refiero. ¿Por qué? Porque esta es una economía que desde el 1 de enero del año 2023 partió con un desfinanciamiento del presupuesto de $7.577 millones. $7.500 millones en un presupuesto de 31.000. Es alrededor de un 24% de desfinanciamiento. Bueno, es el desfinanciamiento inicial, pero luego no se han cumplido otros supuestos que estaban escritos y aprobados en el presupuesto. La monetización de activos, $1.000 millones básicamente por el Banco del Pacífico. Los 600 millones a colocarse en los mercados internacionales que están cerrados para el Ecuador. Ahí nomás tiene 1.600 millones, sin considerar la monetización de otros activos, entre los incluía alguna hidroeléctrica. Es decir, en el camino, ese desfinanciamiento fiscal pasa de 7.500 millones a 9.000 millones al menos. Y esto quiere decir que la mitad de ese dinero el Ecuador debía obtenerlo, aproximadamente la mitad, del financiamiento externo y la otra mitad del financiamiento interno. Imposible de lograr. Imposible de lograr. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está tapando el déficit y tapando el desfinanciamiento con atrasos y subejecutando el presupuesto del Estado. Esta pelota la va a pasar para el próximo gobierno, que es el que va a recibir esto. En un momento en que el Ecuador está a la expectativa de que el nuevo gobierno luche de manera efectiva, eficiente y eficaz contra la inseguridad, que nos está matando y también está destruyendo la economía, que abastezca los hospitales, los servicios públicos, que le dé a la gente la posibilidad de curarse, de educarse, que arregle las escuelas de los niños, están cayendo en pedazos y los niños sufriendo lo que están sufriendo.
que haga una verdadera lucha contra la desnutrición infantil, que es gravísima en el Ecuador, y contra el trabajo infantil también, que genere posibilidades de empleo efectivas, pero posibilidades de empleo efectivas con salarios adecuados y estables. Eso es lo que espera la gente. Espera salud, espera educación, espera seguridad. De manera que el desafío es muy grande. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Además, que ha sumado unas ofertas realmente que tienen costos muy elevados. Bueno, lo vamos a ver en las próximas semanas. Veremos quiénes son los encargados de llevar adelante las políticas públicas durante el gobierno del señor Noboa, que además es un gobierno corto. Entonces eso le añade restricciones adicionales, dificultades adicionales. El desfinanciamiento es un problema muy serio, porque afecta a todo lo que estamos conversando. Entonces, ¿cómo va a obtener el dinero? Es algo que él tiene que explicar. A lo mejor hay algún país que le quiere prestar unos 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto le van a dar los multilaterales? Va a haber un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador va a continuar con esta política de austeridad expansiva letal que ha caracterizado a los 6 últimos años. Dizque para poner la casa en orden, que como acabamos de ver está en absoluto desorden, por lo menos fiscalmente hablando. Y luego la situación de la gente, ¿no? Es decir, una economía para la gente o una economía para el papel. Eso es lo que hay que resolver. Economista, buenos días, un gusto saludarle y conversar con usted. A ver, el plan de gobierno, de hecho los dos, el de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, y el del ganador, el del presidente electo, Daniel Noboa, son planes de gobierno muy ambiciosos como para el corto tiempo que va a tener el próximo régimen, 18 meses. ¿Le va a alcanzar el tiempo y sobre todo, le va a alcanzar la plata para, por ejemplo, contratar las famosas barcazas cárceles, como para, por ejemplo, dotar de todos los equipos que dijo para su plan Fénix de seguridad a la policía y la fuerza pública, como para incrementar a $450 la pensión jubilar en el IES, etcétera, etcétera? ¿Va a alcanzar el tiempo y la plata para hacer todo lo que prometió Daniel Noboa o no? Yo creo que nada de eso va a ocurrir. ¿Usted conoce qué es el Plan Fénix? ¿El Plan Fénix existe o es un membrete? O sea, sabemos el nombre del plan de seguridad, que se llama Plan Fénix. Y bueno, ese como podría ser el Plan Mendoza, ¿no? O el plan que usted quiera, o el Plan Quito, o el Plan Ecuador. José Ignacio Rueda, un sacerdote jesuita, decía: son horas las presentes. Es decir, esto es lo que está viviendo la gente, requiere realidades. Por eso es que esto lo vamos a verificar en los próximos días. No va a alcanzar la plata. Pero yo les recuerdo una de las frases más difundidas de John Maynard Keynes, que decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Eso quiere decir que el corto plazo, la coyuntura, son muy importantes y que hay que trabajar también en ellos. Entonces, si bien no se puede hacer todo en 1 año y medio, o en 18 meses, como uno lo quiera ver, hay cosas importantes que se pueden y se deben hacer, y que deben concentrarse, en mi criterio, por lo menos personalmente, yo creo que el señor Noboa debe concentrarse en 4 o 6 cosas, y olvidarse de una serie de cosas que no las puede cumplir porque no tiene cómo hacerlo, Primero hay que poner a caminar la economía, para poder pensar en lo demás. Y para poder poner a caminar la economía, mire, una tarea fundamental del gobierno, del que hubiera sido en este caso el señor Noboa, es recuperar la paz y la tranquilidad de la gente. Pero para recuperar la paz y la tranquilidad de la gente, que está destruyendo a las familias emocionalmente y además las está matando, y también está destruyendo la economía. Para recuperar la paz, usted necesita varias cosas. Primero, luchar contra la inseguridad, es decir, poner dinero en la lucha contra la inseguridad, y además dinero importante. Necesita poner dinero para poner a caminar la economía, para en la coyuntura, es decir, en el ahora mismo, en el corto plazo, dar posibilidad de incrementar la demanda. La demanda es el motor más poderoso que tiene la economía para generar empleo y para generar crecimiento. Pero obviamente un aumento de la inversión pública no le va a llevar a estos fines de manera permanente en el largo plazo. Entonces es en el ahora y en el mediano plazo. Tiene que fortalecer los procesos de ahorro e inversión para que la economía crezca y se robustezca. Entonces hay cosas que se pueden hacer ahora. ¿Dónde poner la plata?
en educación, en salud, en seguridad, en los niños, en lo que todos sabemos, en las penurias que estamos enfrentando en los servicios públicos. Pero economista, ¿qué plata va a poner en esos sectores, tomando en cuenta que tenemos ya el fenómeno del Niño? Tenemos deuda pendiente, deuda externa pendiente por pagar, tenemos crisis energética, tenemos baja en la recaudación tributaria y además vamos a dejar de percibir el tema del Yasuní. O sea, ¿qué dinero va a poder en el corto plazo, mire, plazo inmediato, colocar para esos sectores? Los buenos ecuatorianos tenemos que ofrecer contribuciones al gobierno que sea para que le sirva al país. Le voy a dar una idea sobre este tema del fenómeno del Niño, que Luisa González la tenía en carpeta. Uno de los problemas que hay en el Ecuador es el problema del financiamiento, como acabamos de hablar. Entonces, una de las posibilidades es que el Ecuador asuma, hablemos de alrededor de $1.000 millones en créditos de organismos multilaterales a cargo de los municipios y consejos provinciales, para que ese dinero se dedique exclusivamente a luchar contra el fenómeno del Niño. Es decir, el Estado pague la cuenta, pero pague la cuenta exclusivamente que venga de financiamiento multilaterales, porque es financiamiento barato a 25 o 30 años, pagando el 3% o 4% que el Estado le puede pagar. Y que el Banco del Estado ayude además para poner la plata, el financiamiento que se requiere de la parte nacional que normalmente exigen estos organismos. Pero eso, si bien se puede hacer mirando el fenómeno del Niño, más recursos que se dan del presupuesto, nos queda todo lo demás. Ahora, el Estado ecuatoriano tiene ingresos. Una de las cosas que evidentemente se tiene que hacer es tratar de fortalecer la producción petrolera, que ha caído de manera importante y ha reducido los ingresos petroleros en el presupuesto general del Estado. Más o menos los reduce en $1.000 millones en lo que va del año. Entonces, hay necesidad de que el nuevo gobierno utilice una parte racional de la reserva monetaria, una parte prudente de la reserva monetaria para poner a caminar la economía. Hay necesidad de que el nuevo gobierno, mire, le estoy recitando lo que iba a hacer Luisa González, hay necesidad de que el nuevo gobierno reestructure la deuda interna, para liberar recursos. Se lo puede hacer. Y en el tema de la deuda externa, que es más complicado, este es un país donde los neoliberales sustituyeron deuda interna por deuda externa. Pero en el tema de la deuda externa, busque una reestructuración que le dé un alivio fiscal al presupuesto del Estado, proyectando los pagos hacia un futuro mucho más lejano. Pero no solo se trata de negociación, perdón que le interrumpa ahí, economista, no solo se trata de negociación de la deuda actual que ya existe, sino también de abrir nuevos mecanismos de endeudamiento para el país, porque a lo que señalaba Licenia hace un momento, yo quisiera sumarle el hecho de que va a dejar de contar con la explotación petrolera del bloque 43 por efecto de la consulta popular, de que además tenemos una bajísima producción petrolera, a pesar de que el gobierno de Lazo ofreció todo lo contrario, pero se va a encontrar con una producción petrolera estancada, de hecho con retrocesos. Entonces no le va a quedar más que endeudarse o ponernos más impuestos. ¿Cuál cree usted que va a ser la salida que va a usar Noboa en ese caso? Bueno, el mismo señor Noboa dijo que había que reducir los impuestos a las... Y qué bien que toca a usted esto. Que había que reducir los impuestos a las empresas. Por ejemplo, pasarlas de un 25 a un 22%. Y que había que subir el impuesto a las personas físicas, es decir, a todos los demás. Lo cual va en dirección contraria. Mire, son varios los economistas, por no decir muchísimos, ¿no? Y muchísimos premios Nobel de Economía, que han mostrado a lo largo de los años que cuando usted, claro, realiza una reducción de los impuestos de las empresas, esa reducción no se proyecta hacia una reducción de los precios de venta de lo que ellos producen. Es decir, usted no va a comprar más barato. Lo que va a hacer es que ellos van a aumentar sus utilidades. Hablando de un nivel de impuestos racional, pues tiene usted un impuesto exagerado, evidentemente hay que reducirles los impuestos. Pero eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que sucede con el impuesto a la salida de divisas, que el señor Noboa ofreció en la campaña eliminarlo, o sea, no solo reducirlo. Dijo que lo iba a eliminar en un momento de crisis. Un impuesto que al Estado, y le está hablando a una persona que cree que ese impuesto debe eliminarse, pero no ahora, no en crisis, sino con una economía estable y además creciente.
Bueno, ese impuesto al Estado le daba 1.200, 1.300, 1.400 millones de dólares. Se lo ha rebajado y ahora ha caído como en 400 millones de dólares. Y hasta fin de año, la programación del gobierno es que el impuesto esté en 2% y el señor Noboa dice que además lo va a eliminar. ¿Cómo va a sustituir eso? ¿A quién le va a poner los impuestos? No puede ponerle más a las empresas, están 25%. No puede cargarles más a las empresas. Y si rebaja las empresas y nos suma los impuestos a los ciudadanos, entonces el tiro va a salir por la culata porque va a restringir todavía más la ya débil demanda interna y la demanda agregada general que tenemos. Y todos sabemos, o deberíamos saber, que la generación de empleo y el crecimiento económico depende no de los empresarios. Igual el empleo no depende de los empresarios. Ellos son los gestores, pero no depende de ellos, depende de los consumidores. Son los consumidores los que generan empleo y los que generan crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos son los que demandan. Ellos son los que están pidiendo comprar. Y si no tienen plata para comprar, nadie contrata mano de obra, se afecta el crecimiento económico. Entonces sucede exactamente lo contrario. De manera que aquí sí hay que, con una lupa, mirar dónde se van a poner los recursos y asignarlos correctamente. Y por eso digo, aquí no hay mucho que pensar. En la economía no hay nada que inventar. Lo que se requiere es tener buena fe, se requiere no tener intereses en conflicto, tener conocimiento, que no es lo mismo que información, y tener el equipo adecuado, que tampoco sabemos quiénes serán, tener el equipo adecuado para poder llevar adelante una economía que tiene que luchar con una enorme crisis en un periodo muy corto, además en un periodo lleno de demandas sociales que vienen de la gente y otras que vienen de las propias ofertas del gobierno. Entonces, priorizar, en definitiva, la asignación de los recursos en lo sustantivo. Valdría decir en quiteño o en criollo, hasta donde alcance la sábana, con una diferencia, con eficiencia. El Ecuador requiere mejorar sustancialmente la eficiencia y requiere también hacer una convocatoria a la unidad. Pero no puede ser que aquí los ecuatorianos nos hayamos partido en dos. Este es un país que está dividido. Entonces, un nuevo gobierno y un buen gobierno tiene que tratar de unir lo que está desunido. Economista, usted mencionaba que al presidente electo le va a tocar, o debería, dijo usted, tocar la reserva, una parte de la reserva, tomar una parte de la reserva. Pero ¿qué reserva? ¿En qué estado le deja el gobierno del presidente Lasso la Reserva Monetaria Internacional al nuevo gobierno? ¿Le queda aún la posibilidad de tomar parte de esos recursos para destinarlos a los fines que usted acaba de citar? Bueno, es evidente que cuando uno habla de tomar una parte prudente de la Reserva Internacional, depende del saldo de la reserva. El entonces candidato Noboa y ahora presidente Noboa hablaba de tomar 1.500 millones de dólares, aunque en las últimas horas dijo que debe ser el plan Z, es decir, estaba al último de la lista. Realmente no va a estar al último de la lista, porque lo que le está faltando son recursos. Pero sí, si es que la reserva sigue cayendo, entonces se limitan las posibilidades de tomar recursos. Mire usted, en lo que va del año 2023, la reserva ha perdido más de 3.000 millones de dólares. Y ha perdido 3.000 millones de dólares porque el Ministerio de Finanzas ha hecho retiros masivos de sus depósitos, fundamentalmente porque no ha conseguido financiamiento. Luego, porque la única forma en que durante estos 6 años los neoliberales nutrían la reserva y se enorgullecían de tener una reserva muy fuerte, era con deuda, pues. Ellos tomaban el endeudamiento y por lo menos la mitad la metían en la reserva. Cuando el Fondo Monetario les regaló 950 millones de dólares al Ecuador, buena parte fue a la Reserva Internacional y otra parte fue al gasto público corriente además. Entonces, así era como engordaban las reservas. No se engordaba con crecimiento económico, no se engordaba porque había mayor actividad. Y por eso pasaba el ministro de Finanzas haciendo estas declaraciones de que no solo que la casa esté en orden, sino que tenemos una economía ordenada, creciente, que estamos batiendo los récords en las ventas, que rugen los motores, y toda esta serie de cosas que él solía decir. Pero que, mirados los hechos en la realidad, con las cifras propias del gobierno, vemos que nunca fueron verdad. Entonces, todo eso se le está pasando al próximo gobierno. Es una tarea bien dura la que tiene el señor Noboa. Y debe rodearse de las mejores gentes, de los mejores conocimientos, de la mayor experiencia, ¿no? Para poder llevar adelante todas las tareas que le son posibles. Por su lado, el Ecuador también tiene que entender que no le puede exigir todo al nuevo gobierno, porque no está en capacidad de cumplir, pero sí exigirle lo sustantivo.
sí exigir lo sustantivo, que son los renglones de apoyo en las áreas de las que ya nos referimos al inicio de esta conversación. Muy bien, interesante. Muchísimas gracias, economista, muy amable, siempre por habernos acompañado en este diálogo. Gracias, un abrazo. Muy gentil, gracias, economista. El economista Marco Flores, que ha estado con nosotros, 8:14 minutos.